desenlace inesperado que como poco nos llena de emociones contradictorias. Aquí seguimos con los responsables de Mariposa que me van a ayudar a salir de muchas dudas. Juanma Bajo Ulloa, buenas noches otra vez. Hola. Silvia Munt, buenas noches. Hola. Pablo Blanco. Hola. Buenas noches. A mí me gustaría, si os parece, empezar hablando de ese final, ¿no? Cuando ya pensamos que ha terminado y que Amy se va de la casa, pues resulta que su madre empieza a vivir otra vez en la esperanza, justamente por ese embarazo. No sabemos si alegrarnos por esa ventana a la esperanza o si cargar con el desasosiego que nos produce que surja de la violencia. Entonces me gustaría que me contarais desde el punto de vista del personaje, y vamos a empezar por el punto de vista del autor, de dónde sale ese final y por qué decides dejarnos con esa contradicción. La gente se empeña en decidir si es un final bueno o malo. Se empeña en decir... En los coloquios siempre preguntan eso, ¿no? Hay gente que dice, oye, ¿por qué es tan malo el final? Me ha pasado también que me preguntan... Malo de maldad. O sea, malo de que te... Malo de triste, de triste, negativo, de tal. Y hay gente que de repente te pregunta lo contrario y dice... Hombre, la película está bien, lo único ha sido un poco blando al final con ese final tan bueno y tal, y tan positivo. Y me deja todavía más desconcertado. Pero es alucinante, te crea esa contradicción, ¿no? Me lo preguntan, entonces yo creo que está bien eso. A mí no me gusta decirles qué deben pensar si es bueno o malo. Eso es absurdo, ¿no? Entonces, para eso está el final y está como está, ¿no? Para eso se pensó así. Lo único que sí que les cuento es que creo en algo circular, en que la vida es circular, en que las cosas que tú siembras recoges y que las cosas empiezan como acabaron, ¿no? Y acaban como empiezan. Entonces, creo que eso se repite además en otras películas mías, pero es la historia de alguien que de repente roba a un niño y luego lo recibe, o como quieras, ¿no? Pero sí que creo en eso, creo en que todo tiene una especie de principio que se pega con el final, ¿no? Y eso creo que, aunque cuando escribía el guión no era consciente de eso y luego lo he podido pensar o me ha venido a la cabeza esa idea, sí que entonces tenía como esa percepción de las cosas y tenía como esa necesidad de que fueran así, ¿no? No lo hacía de una forma consciente, pero me salían así. También en los cortos me salían así, ¿no? Y sobre si el final es bueno o malo, pues lo siento, pero me niego a explicarlo. No, me parece bien. A mí, fíjate, me transmite más esperanza que otra cosa, porque es vida, en definitiva. Claro. Y encima las está uniendo en un denominador común que es esa vida, a ellas dos, que parecía irreconciliable. No sé qué piensas tú. Es que además es eso, la vida a veces es una comedia romántica y a veces es una tragedia. No sabes nunca cuándo empieza, cuándo acaba. Y no hay tanta diferencia. Y no hay tanta diferencia, a veces sí. Es que un embarazo que puede ser un cúmulo de ilusiones puede determinar también una tragedia después de los 9 meses, ¿no? Depende de cómo lo enfoques, ¿no? En todo caso, sí que está bien porque es ambiguo, ¿no? Y yo creo que de alguna manera los finales ambiguos a mí me gustan mucho. No cerrados. Es ambiguo en la emoción, no en lo que está contando, ¿no? Porque claro. Es claro lo que pasa, Claro. Sí. ¿Había alguna duda en ese montaje? ¿Recuerdas tú justamente esa parte? No, ¿Si os provocó discusiones o algún tipo de...? No creo no hubo. Ahí en el final precisamente no fueron de las partes donde más discusiones pudo haber. La verdad es que es un final que está como muy preparado, ¿no? Está muy preparada la película, te lo prepara muy bien. Yo creo que incluso el espectador está deseando que se vaya. Yo por lo menos como espectador casi deseo que se vaya. Se vaya, que respire, Pero que ocurre vuele. eso, ¿no? Ocurre lo inesperado, ¿no? O por lo menos lo que no parece, que es que ella está embarazada y entonces, no sé, es como que efectivamente como resurge la familia de nuevo, ¿no? Y sí, que es una esperanza aquí que se abre. Yo de todas formas lo que siempre me ha dado mucha curiosidad, ¿no? Es esta cosa de las madres con los varones, ¿no? Es un tema fundamental. Que es un tema fundamental, ¿no? Y que dices, ¿cómo es posible, no? ¿Por qué? Y una vez una psicóloga me decía que dar a luz es morir un poco, ¿no? Para una madre. Es verdad, hay algo que pasas la antorcha. Morir un poco en el sentido que das una vida a partir de la tuya, ¿no? Entonces, si lo das con una hija, es morir más. Si lo das con un hijo... Qué curioso, qué bonito. Sí, es una sensación donde no te sientes tan sustituida. Y quizá habrá algo de eso, ¿no? Porque a mí siempre lo que me cuesta mucho entender es, y además es una cosa histórica y que pasa en todas las culturas, es esa determinación por tener un varón, ¿no? Y porque eso sea tan importante, ¿no? ¿De dónde surge eso, Juanma? Bueno, en realidad lo que yo quería contar, o lo que estábamos contando, no era exactamente que hubo una época en la historia de este país o de otros países en los que las mujeres querían tener hijos porque eso era mejor, porque seguía el apellido y tal. De hecho, ahora mismo pues no ocurre eso, ¿no? Pero eso era una disculpa que utilizas para contar algo más.
Entonces lo que estás contando es algo que le ocurre a una persona adulta y para explicarlo utilizo su infancia. De hecho, no creo que se pueda explicar cómo es la actitud o la forma de ser de una persona adulta sin irte a su infancia, ¿no? O sea, es fácil meter a una persona en la cárcel porque se comporta mal, pero si fuéramos capaces de ver qué le pasaba cuando era un niño, es muy probable que no podríamos meterle tan alegremente en la cárcel, ¿no? No digo justificarle, pero sí sabríamos por qué lo hace, ¿no? De hecho, los psicólogos nos dicen que los delincuentes, los asesinos tienen pues unas infancias difíciles y tal, eso está como aceptado. Entonces yo sí que escribí la parte, digamos, de cuando es una adulta y pensé que era una persona que es un genio, que es un artista, que es alguien que tiene un mundo interior que sacar, pero no puede sacarlo por algo. Entonces no puede sacarlo por algo que le pasó cuando era pequeña y por algo que no fue algo demasiado grande, no fue una guerra, no fue algo enorme, no fue algo espectacular, fue una cosa, yo creo que cualquier cosa se puede contar en 4 paredes con 4 personajes. Entonces yo me fui a lo más reducido, que era una habitación, una casa, el padre, la madre y el niño, ¿no? Y con eso intenté explicar los orígenes de un ser humano cuando alcanza la edad adulta y qué le pasa por la cabeza y qué le pasa por el corazón. ¿Por qué de repente no existe comunicación? ¿Por qué de repente no puede sacar lo que tiene dentro, ¿no? Esa habilidad que tenía para dibujar se convierte en algo horroroso, ¿no? En algo además que no sale de una habitación, que son esas imágenes, esas mariposas horribles, o esa especie de insectos metálicos y tal. Entonces es lo que yo quería explicar. Luego utilicé el mecanismo de represión que puede ser en este caso, pues que la madre no quiere tener hijas, quiere tener hijos porque lleva pues una tradición, esa palabra tan odiosa, detrás que le obliga a intentar tener un hijo, ¿no? Entonces de repente empecé a estirar de ese hilo, la película ya deja de ser tuya, es decir, el guión no es algo mecánico que va haciendo un relojero, sino que te pide información, te pide cosas, se las fui dando y apareció esta niña y aparecieron los problemas de esta madre y aparecieron los problemas de este padre, que es un señor, una especie de manso, un tipo que no hace nada, que está como, bueno, trae el dinero a casa y tal, pero realmente no tiene nada que aportar y de hecho hasta tal punto no tiene nada que aportar que la propia naturaleza le provoca quedarse pues, absolutamente al margen, en vegetal, ¿no? Porque bueno, ya que no haces nada, es una forma de justificarte a ti mismo que no haces nada, ¿no? O sea, yo no creo en los accidentes, las enfermedades como tal, todo ocurre por algo, ¿no? Entonces este señor no hace nada, o este señor es una persona pasiva y de repente decide la naturaleza o él mismo de una forma subconsciente convertirse en algo pasivo, en un vegetal, ¿no? Y tiene ese accidente, entre comillas, ¿no? Entonces de ahí yo creo que el guión es el que tiraba y yo iba sacando y dándoles información. De hecho, la primera vez que se pasó la película en un cine en Francia, me acuerdo que en España cuando empezaba la película empieza con un señor mayor, el abuelo, que le dice al padre, ha nacido, y dice, no, no es un niño, es una niña, ¿no? Y se marcha. Una cosa muy dramática, muy terrible y tal. Bueno, pues en Francia, la primera vez que la pasé esta película, al oír esa frase, se pusieron a reír. Un país más civilizado que el nuestro, les pareció que era, como no sabían de qué iba la película, no saben si es un drama todavía o no saben lo que es, se pensaron que era una broma. O sea, no les cabía en la cabeza que alguien dijera semejante cosa por haber tenido... Que fuera un drama para alguien. Sí, exacto. Decir eso en tono dramático. Hubo como unas risas que luego se apagaron enseguida porque alguien, creo que se dieron codazos y oye, que es un drama, no te rías, ¿no? Pero había como esta sensación. Y en España todavía se aceptaba esto, o se entendía, porque sabemos que en los años 60, 50, 70... y ahora supongo que habrá algún... Sí, porque nos suena, nos parece absolutamente cercano. Sí, y cuidado, porque yo creo que aunque en Francia se rieran, yo tengo familia francesa y te aseguro que la predisposición a querer varones existe, y aún existe ahora, y creo que aquí aún existe, y no creo que sea simplemente por el hecho del nombre, hay algo más profundo en el hecho de tener un varón, una madre, hay algo casi sexual, erótico. Seguro que ha cambiado sustancialmente, pero seguro que en algunos rincones de España se sigue pensando de una manera... y en muchas familias que no están tan arriba. No sé, quizá ese cine era un cine muy civilizado. Eso sería. Pero te aseguro que fue una sensación de que les parecía que era una broma, ¿no? Luego ya se dan cuenta que no, pero hubo esa sensación. Hablaba Juanma ahora mismo de la importancia de la infancia, ese territorio que parece ser para algunos un paraíso perdido, pero que el cine se ha encargado en numerosas ocasiones de retratar como una especie de infierno que tiene una difícil salida. Son los primeros años de nuestras vidas, un territorio vital de emociones y sensaciones amplificadas que vivimos a flor de piel y en el que todos somos susceptibles de coquetear muy de cerca con el dolor, con la soledad, con el desconcierto y con sensaciones que no se te olvidan más porque se quedan ahí grabadas. Alas de mariposa se integraba en una tradición cinematográfica que nos iba a recordar que a lo mejor la infancia no es el mejor tiempo vivido.
La infancia suele ser la edad más mitificada de nuestras existencias, pero ¿la amabilidad del recuerdo hace justicia a la experiencia? El cine ha contemplado en ocasiones esos años primerizos con una mirada alejada de todo ímpetu embellecedor, y el esfuerzo ha cristalizado en un buen número de títulos clásicos capaces de encogernos el corazón. ¿Por qué lloras? Porque me gusta. Jack Clayton construyó con estos delicados materiales la pesadilla claustrofóbica A las 9 cada noche. Un trabajo con reparto de aventura juvenil y corazón de horror gótico. ¡No está muerta! ¡No quiero que se muerta! ¡No quiero que se muerta! ¡No está muerta, Diana! ¡No quiero que se muerta! 10 años más tarde, los hermanos Taviani mostraron cómo la severidad de las relaciones paterno-filiales, unida a los rigores de un entorno rural, podían dar forma a una prisión de la existencia de la que resultaría muy duro escapar, aunque no fuera imposible. Dio mio, fa che babbo muoia. Se lo fai morire, ti ubbidirò per sempre. Por aquel entonces, el rostro desamparado de Ana Torrent ya había inspirado dos incontestados clásicos del cine español de los 70. En el espíritu de la colmena, los ojos de la joven actriz descifraban el mundo adulto en clave de poética película de terror. Mamá, ¿tú sabes lo que es un espíritu? En Cría Cuervos, un severo viaje interior convertía a la silenciosa niña en impotente espectadora de una privada ceremonia familiar del dolor. ¡Mamá! Años más tarde, esta línea tendría su eco en trabajos primerizos de Tim Burton, como el soberbio cortometraje Vincent. No obstante, ha sido el cine de autor el idioma primordial de esa desazón infantil que voces muy diversas han certificado como universal. De la sordidez grotesca de Leo Lo, al melodrama de línea clara de Totò Lego, pasando por la puntería poética de El Sur, o la precisión vitalista de Mi vida como un perro. La obra más radical de la especialidad sigue siendo, con todo, Ponette, de Jacques Doillon. Ta maman, elle est morte. Auténtico psicodrama preescolar que coloca a su jovencísima protagonista en el centro de los más severos torbellinos emocionales de la existencia. Dice que mamá murió. El dolor definitivamente no tiene edad. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High. Alas de mariposa, desde luego, llegan muy lejos en esa descripción pesimista y oscura de la infancia. A mí me gustaría hablar, que yo creo que es un momento fundamental, el momento en el que la niña mata al hermano, con esa delicadeza con la que está contado, que es lo más estremecedor de todo. Y me gustaría que me explicaras, Juanma por un lado y Pablo por el otro, cómo se monta esa escena, cómo decidís montarla así, y tú, cómo decides rodarla absolutamente a contracorriente. Es la escena más luminosa de la película, yo diría. Una escena llena de luz en los ojos de la niña y por todas partes. Y de repente es la escena más terrible, que te está quitando pues, la vida. Me gustaría que me hablaras de eso y si recuerdas cómo fue el montaje de esa secuencia. Venga, empieza tú, Pablo. Que llevas mucho tiempo callado. Calladito. Venga. Bueno, pues no, el montaje de yo creo que es muy luminosa, pero con la idea que yo creo que tenía Juanma, ¿no? Porque en realidad no hay maldad en la niña, en lo que hace. O sea, cuando hay maldad, hay oscuridad, no, era todo luz, ¿no? Él ya no quiere, tampoco quiere, yo creo, ni matarle. Yo no sé si quiere matarle, quiere que no le moleste a ella, ¿no? En su vida, en su relación con su madre. Y bueno, el montaje, la verdad es que prácticamente como toda la película, Juanma ya tenía las ideas muy claras y rara vez era cuando cambiábamos algo que no estaba en su idea. Yo creo que lo tenía muy preestablecido ya el montaje. Hay secuencias muy concretas, el de la niña cuando está pintando, el de la muerte, la parte final, en que Juanma no da lugar a la sorpresa ni al cambio de montaje. O sea, te deja, pero al final lo tenía muy claro y era así como él ya tenía predestinado que eso iba a quedar. Y yo creo que pocos cambios hicimos. Yo creo que lo tenía él ya muy estudiado, esos momentos de la película. ¿No? Me parece. Lo que tú digas, Pablo. ¿No? I love this man. Yo también. Pues no, sí que recuerdo, no recuerdo, por ejemplo, discusión con Pablo, o sea, en ese sentido, por eso le llamo mi confesor, porque
Además, cuando alguien hace un libro sobre una película, sobre un director, siempre se van a hablar con su madre, tal, deberían hablar con el montador de la película. Es que realmente te conoce en las situaciones chungas. Las horas que pasas con él no las pasas ni con el actor, ni con el fotógrafo, ni con nadie, ¿no? Las pasas con el montador, horas y horas. Hombre, hay directores que no van al montaje, ¿eh? Me lo ha contado Pablo. Lo sé, yo también lo sé, que me parece asombroso. Pero Y a ti sí que te parece asombroso, ¿no? No, a mí me gusta que vayan. Sí, lo ¿no? prefiero. Bueno, pero imagino Como que son mucho. directores que no tienen a montadores como Pablo, por eso no van a la sala de montaje. Pero sí que me acuerdo que hubo discusiones con el resto o con algunos de los técnicos. Por ejemplo, hubo discusiones con el operador para esa escena y hubo discusiones con el músico, no quiero decir violentas, discusiones racionales, pero sí que había discusiones porque precisamente a ellos les pasaba esto, es decir, no entendían que una secuencia de un asesinato fuera algo bonito, ¿no? Entonces empezó la discusión primero con Bingen, que era el músico, y bueno, yo le explicaba que aquello no era un asesinato, como dice Pablo, esta niña quiere que ese niño se vaya de allí. Entonces no sabe qué forma hay para que una persona se vaya de un sitio, lo ve en la televisión no es la responsable evidentemente de un asesinato, como nos quieren vender a veces, aunque sea educadora, pero sí que es un mecanismo que tú utilizas y que se te ocurre porque lo ves en la tele. Pero alguien, si tiene la voluntad de hacer algo, no por verlo en la televisión o en una revista, lo va a decidir, ¿no? Entonces esta niña quiere que este niño se vaya, no sabe cómo, y ha visto en una supuesta película, que era un homenaje al Nido del Cuco, que no nos dejaron la escena y tuvimos que rodarla, y de hecho sí, no nos dejaron la escena de cuando Jack Nicholson lo mata el indio, y entonces tuvimos que rodar la escena nosotros con gente de la producción. Jefe de por ejemplo. producción y la ayudante de dirección. Es buenísimo esto. La ayudante de dirección es la que muere y el jefe de producción es el que mata. Entonces, esa escena la llamamos producción mata a dirección. Está muy bien, es muy real, es muy Tienes real. que contar otra que es director, es abofeteado por actriz. Sí, esa va luego. Por actriz, Sí, esa va luego, sí. aquí no presente, sabes por lo que actriz aquí fue. presente. A la que Sí, nada, bueno, presente. a lo que iba un poco, me fui por las ramas, Venga, venga. es que Bingen, cuando yo le explicaba que esta escena, como digo, no es un asesinato, sino otra cosa, no hay odio, ¿no? Es una niña, de hecho, cuando va a matar al niño, cuando va a llevárselo, le da la mano, se sonríen, la niña se acaba riendo y tal. Es una cosa que yo creo que no tiene nada que ver con un asesinato al uso, ¿no? Entonces le explicaba esto y de hecho para esa escena se compuso una nana que sale en varias escenas y Bingen pues sí que era un poco escéptico, aunque bueno, por supuesto pues aceptó el reto y tal, hizo esa música, ¿no? Y luego con el rodaje ocurrió exactamente igual, ¿no? Para esa escena, aunque yo había hablado con el operador y le había dicho que lo que yo quería era eso y que la escena debería ser más luminosa, incluso que el resto de la película, que era bastante oscura, ¿no? Bastante trágica. Cuando llegué resulta que la luz que había era una luz, pues la luz trágica de media cara negra, media cara blanca, ¿no? Bueno, en el caso de Aitor Manchola, que era el operador, él hacía una luz que yo había visto más en algún anuncio suyo, en algún spot, y que a mí me encantaba, que era la luz que dan las persianas, es decir, de la mitad para arriba está oscuro y de la mitad está claro, ¿no? Entonces, bueno, no hubo una discusión porque él pensaba que era un asesinato, que era algo trágico y tal, hasta que, bueno, pues le dije que no era así, que tenía que quitar todos los esticos que había puesto y poner pues aquella luz maravillosa, ¿no? Y bueno, pues eso es la reivindicación de que aquello no es un asesinato y que no hubiera funcionado como tal. Y yo no quería hacer una película de terror, aunque había gente que me decía que se parecía a ciertas películas y decía, no, es Alien, no es el espíritu de la colmena, ¿no? Que me decían, no es Alien y tal. Y sí que quizá no era algo al uso, pero yo creo que era coherente con la historia que estaba contando, ¿no? No había que ceder en ese sentido nada a hacer una escena de repente trágica. Con la película terminada es absolutamente coherente y al contrario, lo que le da es una sensibilidad y una clase más aterradora todavía, porque te quedas completamente Además, fascinado dentro con del la mundo escena. del niño, el bien y el mal... No tiene conciencia ella realmente no de lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Pablo, una cosa, ¿ha sido el montador de todos los largos de Juanma? Sí, de momento Si sí. no me equivoco, de momento. De momento. Y él ha dicho más de una vez que tenéis formaciones, referentes e incluso a veces sensibilidades distintas, pero que vuestra química trabajando es excelente. ¿Dónde reside el secreto de ese entendimiento? ¿Qué crees tú, en ti o en él? No, ya en el conocimiento yo creo que tenemos ambos, ¿no? El de mí y yo de él. Yo creo que él ya rueda pensando, e incluso me dice muchas veces, verás lo que te he rodado, verás qué bonito, verás lo que nos vamos a divertir. Es verdad, o sea, ya... Verás cómo te vas a reír. Verás cómo te vas a reír, luego no me río nada. Cuando veas que no monta. No, la verdad es que, bueno, al principio yo creo que pasamos, justo en Alas, pasamos algún momento duro, pero poco a poco hemos ido limando
La convivencia. La convivencia, como un buen matrimonio, y ahora yo creo que estamos ya muy bien, ya nos llevamos bastante bien, ya nos conocemos. Bueno, yo creo que éramos también dos niños, yo no tenía ni idea ni de rodar, ni de dirigir actores, ni de montar. He hecho un par de cortos y el sonido de algunas películas medio regulares, ¿no? Pero aprendió mucho con Alas de Mariposa. Sí, ahora ya es un buen montador. Nosotros aprendimos. Silvia, ¿cómo fue el trabajo con la niña? Primero con la niña, con Laura Vaquero, que yo creo que pues tiene uno de los ojos más sorprendentes de... Incluso el otro ojo también. De la historia... Gracias. Ambos. Me falta una S, entonces. Tiene los ojos más sorprendentes de la historia del cine español, o por lo menos está en ese saco, pero no ha vuelto a hacer muchas cosas, no sé qué. Gracias a Dios. La aniquilaste, Juanma, directamente, no pudo, no tuvo fuerzas. No, yo creo que eso es una cosa que es para alegrarse, o sea, pienso que los niños no deben hacer ese tipo de cosas, no porque les trates mal en el rodaje y tal, que la niña, pues bueno, yo creo que era bastante poco consciente de lo que ocurría, e incluso se divertía, le pareció aquello una cosa curiosa que le sacaba del colegio y tal, pero yo no soy muy partidario de hacer que los niños se conviertan en monstruos. En eso, ¿no? En niños que van a la tele a cantar y todo esto. Entonces, yo recuerdo que tenía cierto complejo de culpa cuando acabé esta peli, porque pienso así, sin embargo, estaba trabajando con un niño. Entonces decía, bueno, soy incoherente, ¿no? Digo, ojalá que la niña no se dedique a esto. La llamaron para hacer alguna cosa, me acuerdo que llamaron unos americanos para rodar una película, pero era en inglés, la niña estaba estudiando inglés, pero no hablaba con el acento adecuado y tal, y no hizo esa película, se dedicó a sus estudios, dejó de ser un bicho raro en clase, que es en lo que te conviertes cuando haces algo como esto, y yo me alegré horrores, y ahora es un ser humano maravilloso que estudia, ama a sus padres y no se cree diferente. Está muy bien, ha hecho un análisis que realmente espero que Laura lo esté viendo porque le va a hacer mucha ilusión la opinión. De hecho, no siempre que no haces cine eres tan perfecto, y al inverso tampoco, pero bueno, en este caso ha sido así. Efectivamente, pero ¿cómo fue el trabajo con ella? ¿Cómo era rodar con ella y que no tuviera realmente conciencia de lo que estabais contando, porque podía ser muy duro? Bueno, yo con ella, a ver, la relación yo creo que fue mucho más llevadera por el hecho de no ser mi hija, porque empezó la película. Sí, es que es una cosa que hay que contar. ¿Ah, sí? Eso es cierto. Sí, es que hay una cosa que no sé si es muy conocida, pero es que cuando hicimos el casting para el personaje de la niña, que vimos muchísimas niñas y había una lista de niñas que podían hacer el papel, pero no había ninguna que yo pensase que pudiese cumplir todos los requisitos. Y cuando ya me había decidido a retrasar la película y a seguir buscando, y en fin, no veían una salida al túnel, de repente me dice Silvia que tiene una hija, que se llama... Bueno, yo la conocía. Tenéis recuerdos diferentes. Han pasado muchos años y ya... Tú viniste a mi casa, y conociste a mi niña. Ah, es verdad, fue la primera. Es que, claro, yo nunca te hubiera puesto a mi hija. Claro, es cierto. Sí. ¿Y bueno, el caso es que la conocía la niña. Vamos a pasar al otro lado, ¿cómo recuerdas tú? Sí. No, claro, es que por eso viene un poco a colación, porque él vio a Raquel, le gustó, entonces me dijo, bueno, pues me gusta para hacer la niña, y entonces yo tenía absolutamente todos los problemas del mundo en hacer esta relación con mi hija. Pero bueno, entonces Juan me dijo, bueno, vamos a probarlo, vamos a intentarlo. Sí, claro, cumplía todos los requisitos, es que era fantástica, ¿no? Aparte que físicamente rompía la cámara, tenía unos ojos alucinantes, ¿no? Era como muy madura, tenía una parte también como negativa que podía ver en el papel, ¿no? Podías creerte que era muy buena, que era muy mala. Y aparte era muy madura, era muy inteligente. Yo se lo propuse, ya no me acuerdo los detalles. Sí, y entonces yo, claro, no lo vi nada claro por eso, porque es una relación muy conflictiva que hay entre la madre y la hija, que ya me costaba hacerla pues con una persona que no era mi hija, ¿no? Pero por otro lado, pues te vas a Vitoria con tu hija durante 3 meses, pues no estás separada de ella. No está mal, entonces tampoco, bueno, total, que decidimos, me dijiste, bueno, vamos a probarlo, vamos a cuidar mucho, pero yo decía, mi hija en el cine no la veo, yo no sé si le va a gustar, ella no quiere ser actriz, en fin, toda esta cosa, ¿no? Entonces empezó la película con Raquel, y de hecho hay algún plano que es ella de lejos. Sí. Y Raquel... Tardaron 2 días o 3 días. Sí, 3 días. Raquel el cuarto día dijo, mamá... No me gusta. No quiero estar más. Creo, a ver si este recuerdo coincide. Y se sustituye a Raquel. A ver si este recuerdo coincide. Se marcha, creo que rueda miércoles, jueves, viernes, algo así. Sí. Te marchas a Barcelona con ella. Sí. Yo estoy preparando pues lo del lunes y tal, y el domingo me llamas y me dices que dice Raquel que hace mucho frío en Vitoria. No. Esto lo del frío que se me ha quedado grabado. Es que, no. Lo del frío fue un estacazo. No, eran varias cosas, pero el frío era una cosa importante, es cierto que hacía frío.
y me dijo que bueno, que no quería. De hecho, ya se divertía más, por ejemplo, pues le dabas el megáfono y tal, unos cascos que teníamos de juguete, que se ponía y hablaba y tal. Le gustaba más eso que lo que era... Lo otro no le parecía algo maravilloso, porque claro, su madre es actriz, ha estado en rodaje, supongo, ¿ha visto? Estaba así. No le parecía maravilloso. No había es el lo mundo que mágico. piensas que a un niño le va a interesar y por eso va a aceptar hacer un papel, pero no, le parecía maravilloso. No le parecía. Y ella me dijo, oye, Juanma, mira, que me ha salido un grano tal, y además no tienes actriz ya. No hay niña. No, Y fue tremendo, fue tremendo. Fue horrible. O sea, para mí, te juro que... Coger tener ese que teléfono, decirle, marcar hombre, ese número y pero decir... Pero además el pacto era ese. Y decir, bueno, vamos a probarlo. Después de Y yo haberlo cuando dado, veo ¿no? a Raquel que me dice, no quiero, dices, bueno, ¿qué vas a Me la hacer? vas a Pues decirlo. obligar, Claro, porque con Y un hacerlo. actor pues le dices el contrato, pero con un niño... El niño que le dices, la piruleta, no puede. Piruleta y No, le no. dices, sí. De hecho, Pablo, la crítica subrayaba que la película era formalmente impecable, precisamente porque Juanma abría un camino que no era muy habitual en el cine español, que era poner la importancia absoluta en la imagen y no en el diálogo. Precisamente los críticos se quejan muy a menudo de que las películas españolas están sobradas de texto. ¿Qué significa eso para un montador? No, yo creo que los críticos igual se equivocan una vez más. A mí me parece que cada película tiene su diálogo, tiene su texto y está muy bien que haya la imagen, que haya textos. Tiene que haber películas con muchos diálogos y películas que no tengan tanto. O sea, lo que no podemos es marcar película buena, película mala, tenga o no tenga texto. O sea, es absurdo. Pero cambia el trabajo del montador el hecho de que el director subraye la importancia en la imagen o no, porque realmente sí es protagonista absolutamente la imagen en Alas de Mariposa, no el texto. Claro, no el claro, diálogo. hombre, y en la música y en muchos factores que en Alas de Mariposa son muy especiales y muy distintos a lo mejor a una película convencional, es verdad. Y eso sí que la marcaba de diferente en ese momento, porque además es verdad que Juanma no venía de ningún tipo de escuela, sino la suya propia, ¿no? Entonces él tenía, ¿no?, este estilo, que bueno, es su estilo y es verdad que quizás a esos los críticos puede que les chocara un poco, pero les gustó, gustó. porque decían que era impecable formalmente. sí. Luego La Madre Muerta fueron un poquito más críticos, que es... Suele pasar eso, sobre todo cuando tienes un debut como Alas de Mariposa, que están esperando a la segunda a ver qué haces. Yo te quería preguntar si fue un poco angustioso tener tanto éxito en tu primera película, tipo Concha de Oro del Festival de San Sebastián, y todo aquello que provocó Alas de Mariposa, para luego ponerte con la segunda y... ¿Eso cómo se vive? Hombre, hay como dos lados, ¿no? Como en todo, ¿no? Hay una parte que es muy buena, que es que de repente pues se te reconozca, se te den más facilidades para la segunda, que yo la primera, pues la verdad es que no había ninguna facilidad. Yo recuerdo estar ya en el Festival de San Sebastián con la película en competición y previamente habíamos mandado pues todo lo que es el dossier de la película, el argumento, los actores. Yo decía, no, porque trabaja Silvia Munt, que yo no soy, pero está Silvia Munt, ¿qué tal? Y siempre apuntaba como eso, ¿no? Que está ella y tal. Y mandar fotos y tal, y no sacaban nada. O sea, te hablo de las revistas maravillosas de cine español, ni una nota, no había nada. No es como ahora, hay que quizá añadir eso, ¿no? Que hace 10 años o hace 12 años la situación del cine español no es como ahora es snob, es fantástico, es maravilloso, está de moda hacer cine. Antes, hace 12 años, pues no estaba tan de moda, ¿no? Y menos si habías nacido en Vitoria y si trabajabas allí y tal. Cuando estrenamos la película, cuando la película se pasó en San Sebastián, de nuevo volvimos a mandar toda la información unas semanas antes, no salió ni una nota, nada, no salía nada. Estábamos ya en competición y hablaban de las películas que estaban en competición y en la nuestra, en la última línea, diciendo, y además la película del debutante tal, con Silvia Munt. Porque insistía. Normal que estaba Silvia Munt, si no, ni eso. Entonces, o sea, la frase duraba 8 palabras, pero gracias a Silvia no duraba 4, ¿no? Y entonces era un poco decepcionante, porque decías, bueno, hemos hecho una película, ¿por qué nosotros no estamos en ningún sitio y estos señores sí y tal? Y hasta que de repente te dan el premio, te dan la Concha de Oro y tal, y entonces de repente todo se multiplica y todo es como al revés. De repente hay un exceso, ¿no? Entonces eso me pareció un poco absurdo. Entonces eso sí que reconozco que es una presión muy grande y que por un lado está muy bien porque te reconozcan tal, pero por otro lado pues hay toda una especie de mundo falso o artificial que de repente te invitan, te preguntan qué opinas de la guerra de Bosnia, qué te parece Indurain, tal. Y decía, pero si yo no sé nada de la guerra de Bosnia, ¿por qué me preguntan? Y tal. Entonces caes un poco en esa trampa
y opinas de cosas que no vienen a cuento y que tú no sabes de ellas, ¿no? Y vas a estrenos a los que no quieres ir y resulta que dices, pero ¿cómo que voy al estreno? Me encanta, lo estás explicando genial. Sí. Estás explicando una sensación angustiosa, lo estás explicando perfecto. Sí, o sea, vas a un estreno porque estrena un amigo tuyo, pero a tu amigo lo que le gustaría es que tú pagases la entrada el lunes con una cuadrilla de 5, ¿no? Vas al estreno porque te hacen una foto y sales en una revista, no vas por otra cosa. Entonces, hasta que te das cuenta de eso y decides ya no ir a más estrenos o quedarte en tu casa en Vitoria y tal, reconozco que hay como pasa un tiempo y tienes que como madurarlo y tal. Pero el hecho de